Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Pérez, soy el director comercial y de Economía Social de Cajamar. Y para mí es un placer daros la bienvenida a esta jornada que, visto el número de inscritos, de asistentes y el nivel de los mismos, pues sin duda ha generado un elevado interés. Bueno, por retomar y hacer un poco perspectiva, pues bueno, hace unas 4 o 5 semanas, comentando con FEPEX, nos comentó la posibilidad y el interés que habría en hacer una jornada específica para tratar los fondos de recuperación europeos, específicamente para el sector hortofrutícola. Y vamos, le compramos la idea en minuto uno y nos pusimos a su entera disposición para tener los medios técnicos, contactar con los colaboradores y, bueno, y al final pues, tener esta jornada que, como digo, pues espero que cubra las expectativas de todos vosotros. Sin duda, los fondos de recuperación europeos yo creo que van a jugar un papel económico fundamental en la recuperación de esta larga crisis ya. Bueno, sin ir más lejos, ayer el Banco de España ha dado un toque de atención en cómo el retraso en la tramitación de estas ayudas pues, podría impactar el crecimiento económico. Y en el caso del sector hortofrutícola, pues yo creo que realmente, como dice el título de nuestra jornada, pues es una oportunidad. Una oportunidad para avanzar en muchos temas que posiblemente muchos de vosotros tenéis ya en la agenda, temas de digitalización, de sostenibilidad, economía circular, innovación, y que me atrevería a decir incluso que la pandemia ha acelerado. Y como me ha parecido leer en alguna ocasión, pues se trata de traducir, de transformar esta larga crisis pues, en oportunidad. De Cajamar, yo creo que en un foro como este, pues en ninguno como en este, Cajamar es conocida y reconocida. Es decir, no voy a extenderme mucho en explicar quién es Cajamar por lo que acabo de comentar, pero sí que me gustaría simplemente y muy brevemente dar 3 indicaciones de en qué estamos intentando aportar valor en todo el tema de las ayudas respecto a los fondos europeos. En el primero de ellos, pues algo que ha venido de la mano desde nuestros orígenes hace ya más de 50 años, que es básicamente, pues, y esto es un ejemplo, la transferencia del conocimiento, es decir, apostar porque el sector agroalimentario en general y el hortofrutícola pues tenga siempre, le apoyemos y tenga siempre el mejor conocimiento posible, bueno, y nosotros que podamos colaborar, pues, inicialmente en sus orígenes, que siguen estando ahí, en nuestras estaciones experimentales, tanto en Palmerillas, posteriormente en Paiporta, y bueno, ya hace un mes que adaptándonos a los tiempos, pues hemos presentado también nuestra plataforma Tierra. Y bueno, como digo, prueba de este impulso y de este apoyo que queremos dar en la transferencia de conocimientos a esta jornada, y me atrevería a decir que jornadas futuras que sean necesarias, pues desde luego podéis contar con nosotros. La segunda cuestión que quería comentar es que, bueno, estamos también trabajando para que nuestros clientes y socios pues tengan herramientas y acceso a servicios que les puedan orientar un poco en todo el tema de ayudas, y no solamente de los fondos europeos, que tendrá un gran protagonismo, sino cualquier tipo de ayuda. Tenemos desde el 2017 una plataforma que llamamos nuestra plataforma de ayudas públicas, accesible a través de nuestra página web, donde, bueno, aparte de buscar convocatorias de múltiples ámbitos y de sectores de cualquier ayuda pública, pues sí que a través de acuerdos de colaboración que tenemos para nuestros clientes, pues hay tarifas especiales de asesoramiento, gestión, orientación, y que con el tema de los fondos europeos pues pensamos potenciar y que probablemente pues también terminemos haciendo un webinar a mediados de abril sobre este servicio. Y por último, yo creo que una pata que va a ser troncal, evidentemente. Hablamos mucho de fondos de recuperación europeos, de proyectos, pero esos proyectos una vez se materialicen, se aterricen y se concreten, pues probablemente requerirán de cofinanciación. Y bueno, esa es el alma mater también nuestra como cooperativa de crédito. Y desde luego en el sector hortofrutícola, pues nuestro interés va a ser máximo de cofinanciar, de ayudar a que esos proyectos viables pues al final terminen materializándose y, como digo, pues se conviertan en la oportunidad que todos deseamos para el sector. No me voy a extender mucho más. Yo creo que en esta jornada en particular el protagonismo tiene que ser 100% tanto para FEPEX como para los 2 magníficos ponentes que vamos a tener, que sin duda nos dan las claves para que estos fondos de recuperación europeos se puedan convertir, como digo, en oportunidad. Y nada, agradeceros a todos vuestra presencia esta tarde aquí. Recordaros que hay un tiempo previsto después de las ponencias para preguntas, y que, bueno, podéis, si queréis, anticipar alguna vía chat, o si no, posteriormente, si la queréis formular de viva voz, pues os daremos paso, os abriremos micro para que la podáis formular. Así que yo, sin más, pues nada, le cedo la palabra a José María Sabridea, que como sabéis es el secretario general de FEPEX, y espero que sea de provecho la jornada. Muchas gracias.
Gracias, Sergio. Antes de dar paso a los ponentes del webinar, brevemente voy a comentar a modo de introducción los datos generales más relevantes del Plan de Recuperación Español. El Plan de Recuperación Español está financiado a través de los fondos Next Generation Europe y está dotado con 144.000 millones, de los que 76.700 aproximadamente será en forma de transferencias sin devolución y 67.600 aproximadamente a través de préstamos. Los fondos en formas de transferencias se llevarán a cabo entre los años 2021 y 2023. Hay que tener en cuenta que el 70% de estos fondos se tendrán que asignar en los 2 primeros años y se efectuará a través de 2 instrumentos principales. Por un lado, el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, que asciende a más de 64.000 millones en transferencias y que concentra el grueso de los recursos. Y por otro lado, el de ayuda a la recuperación para la cohesión en los territorios de Europa, que son recursos adicionales para hacer frente al impacto social de la pandemia y que alcanzan, en el caso español, los 12.400 millones de euros, de los que 10.000 millones van a ser gestionados en su totalidad por las comunidades autónomas y 2.400 aproximadamente de forma específica por el Ministerio de Sanidad. Respecto a los fondos del año 2021, ya están incorporados al presupuesto general, los presupuestos generales del Estado, y la aportación del mecanismo para la recuperación y la resiliencia alcanzará los 24.198 millones, que se repartirán entre los departamentos ministeriales y las comunidades autónomas. El contenido del plan, como creo que ya conocen todos ustedes, se estructura en torno a 4 líneas directrices. En primer lugar, la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, y 10 políticas o palancas que integran a su vez 30 componentes o líneas de actuación. Con respecto a estas líneas de actuación del plan de recuperación, que se consideran puede tener más interés para nuestro sector, están referidas obviamente en primer lugar al Ministerio de Agricultura, que cuenta con un presupuesto aproximadamente de 1.000 millones de euros, pero también al Ministerio de Transición Ecológica, al Ministerio de Asuntos Económicos y Digitalización y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En el ámbito de actuación exclusivo del Ministerio de Agricultura, las líneas de actuación están recogidas en la palanca 1, Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, y el componente número 3, que incluye las siguientes líneas de acción. En primer lugar, la digitalización del sector agroalimentario con un presupuesto de 38 millones de euros. En segundo lugar, la mejora de las eficiencias en regadíos, que tiene un presupuesto de 563 millones de euros y que únicamente irá a través de las comunidades de regantes. En tercer lugar, el impulso y la sostenibilidad y competitividad de la agricultura, que tiene un presupuesto de 307 millones y que incluye la modernización de invernaderos con 120 millones, las energías renovables con 68 millones y la agricultura de precisión y tecnología 4.C con 36 millones. También hay 2 líneas adicionales menores, que es la reforma y capacitación y bioseguridad de los viveros, con un presupuesto de 38 millones, y la modernización de los laboratorios de sanidad animal y vegetal, con un presupuesto de 10 millones. Con respecto a las líneas del plan en el ámbito de otros ministerios, están recogidas principalmente en 2 palancas, la palanca 3, de transición energética justa e inclusiva, y en la palanca 5, de modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, en el que se incluyen temas o áreas tan importantes como el plan de digitalización de sectores, en el que se han establecido 5 sectores estratégicos, entre los que está el sector agroalimentario, y por otro lado la estrategia de economía circular. Con respecto a la futura canalización de los fondos, hay que tener en cuenta que cada ministerio ha establecido fórmulas diferentes para determinar los proyectos que finalmente se puedan aprobar. Mientras el Ministerio de Agricultura lo ha hecho a través de consultas directas con las organizaciones representativas de los sectores y con las comunidades autónomas, otros ministerios, como también es muy bien conocido,
han planteado consultas para la presentación de manifestaciones de interés en relación con los diferentes componentes o líneas de acción ya establecidos por el Gobierno. Recordarles, y creo que es importante, que las manifestaciones de interés son consultas públicas que tienen como objeto conocer la opinión de organizaciones y de empresas para intentar identificar áreas de interés a efectos de elaborar los futuros textos legislativos que establecerán las bases reguladoras de las futuras convocatorias. A título de ejemplo, decirles que solo en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se han presentado más de 750 manifestaciones de interés que el Ministerio desgraciadamente no podrá evaluar, pero que deberían servir para el objeto de establecer las bases reguladoras de las futuras convocatorias de ayudas para los proyectos. En definitiva, será necesario esperar a la aprobación de los textos legislativos para identificar los proyectos tipos que en cualquier caso deberán cumplir las 3 características específicas. Proyectos sólidos y técnicamente solventes, que tengan que ver con la transformación. Proyectos maduros, cuya implantación se pueda realizar de forma inmediata. Y proyectos alineados con las 4 directrices que ya hemos comentado del Plan Nacional. La transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Con respecto a los plazos más relevantes que tiene el plan, el plazo para la presentación de los planes nacionales por parte de los diferentes países de la Unión Europea es hasta el 30 de abril y a partir de ahí la Comisión tiene 2 meses para su evaluación. En el caso de España, el Gobierno ha informado que tiene previsto presentarlo a finales de este mes de marzo. En el mes de abril está previsto que se puedan publicar las primeras convocatorias de algunos ministerios y comunidades autónomas con cargo a fondos propios del Gobierno. No va a ser el caso del Ministerio de Agricultura, que ya nos ha informado que las convocatorias se publicarán después del verano. Y otra cosa importante en cuanto a los plazos que he indicado anteriormente, es que el 70% de los fondos deberán ser asignados en proyectos concretos en los 2 primeros años. Es decir, que en lo que resta del año 2021 y 2022 deberán asignarse proyectos por valor de 52.000 millones aproximadamente. Y por último, decir que con respecto a los plazos más relevantes, que los proyectos finalmente aprobados deberán ser ejecutados como muy tarde hasta el mes de diciembre del 2026. Para terminar, decir que desde FEPES consideramos que los fondos pueden ser una gran oportunidad para hacer frente a algunos de los grandes desafíos que tiene el sector para mejorar su competitividad. Fundamentalmente, el déficit tecnológico y de inversión con respecto a nuestros competidores comunitarios más importante y, en segundo lugar, de tránsito hacia un modelo de explotación que cumpla los objetivos medioambientales para el clima establecidos en la nueva PAC. No obstante, para que estos fondos puedan realmente contribuir a ese objetivo de mejorar la competitividad, es imprescindible poder detectar las necesidades en este momento reales de las empresas y canalizarlas de una forma adecuada. Para ello, hoy tenemos la suerte de contar con la participación de 2 ponentes de prestigio, que son muy conocidos y reconocidos, me atrevería a decir, por parte de nuestro sector, y a los que quiero agradecer en primer lugar en nombre de Cajamar y en nombre de FEPES su disposición a colaborar y a participar en este webinar. En primer lugar va a intervenir don Fernando Moraleda. Fernando Moraleda ha sido secretario general de UPA, ha sido secretario general del Ministerio de Agricultura, ha sido secretario de Estado de Comunicación, ha sido diputado a Cortes y actualmente es consultor de la firma Llorente y Cuenca. Y Fernando nos va a explicar la oportunidad de estos fondos en el sector agroalimentario. Después va a intervenir el Manuel Lainez,
que ha sido, entre otros cargos, director general de producción en la Consellería de Cultura de la Comunidad Valenciana, director general de investigaciones agrarias en el Ministerio de Agricultura y Ministerio de Industria, y que actualmente es consultor independiente y colaborador de Cajamar. Y Manuel nos va a hablar sobre el encaje de los fondos estructurales en el sector de frutas y hortalizas. Por nuestra parte, nada más. Esperamos que este webinar sirva para el objeto que nos hemos planteado y en lo que hay parece ser más de 85 personas que se han inscrito y que esperamos que sirva para clarificar realmente los fondos y la forma de canalizarlos mejor. Como ha dicho Sergio Pérez, al final de las intervenciones de estos ponentes hay un turno de preguntas que puede ser lo más amplio que quieran. Sin más, yo le doy la palabra ya directamente a Fernando Morales. Gracias. Muchísimas gracias, José María. Muchas gracias, Sergio, a Cajamar por esta invitación. Y mi deseo es finalmente responder a la psicología primaria de los productores y de los empresarios en el sector agrario, que es la de ser muy concretos, la de ser muy pedagógicos y la de poder encontrar finalmente o aportar a algunas respuestas a una multitud de preguntas que en estos momentos os podáis estar realizando. El objeto, como muy bien ha dicho y ha introducido ya José María, se trataría de analizar en qué consisten los fondos europeos Next Generation y cuál podría ser su aplicación para un sector tan importante para nuestro país como es vuestro sector de frutas y hortalizas. FIPES es una organización muy representativa y creo que ha tenido además una idea muy importante, que es adelantarse a un aspecto donde hay, José María, demasiada información, pero muy poca información de calidad. Es como si este asunto fuera una de las características de las redes, donde abunda todo tipo de información, pero cada vez más nos tenemos que ver en la obligación de desmenuzar, de estudiar para destilar la información realmente más representativa, la información más útil. Lo primero que tenía, por tanto, que deciros es que la información que yo os pueda trasladar es como consecuencia del trabajo que ya estamos realizando desde hace meses sobre este asunto y, en particular, por la experiencia que hemos estado acumulando y que todavía acumulamos con un proyecto de cadena, que es el proyecto cárnico-ganadero del conjunto del país. Este es uno de los proyectos en los que estamos trabajando con el mismo objetivo que podríais pretender vosotros, que es poder ser beneficiarios de los fondos Next Generation. En primer lugar, lo primero que quería deciros es que solo tenemos dos instrumentos jurídicos a nuestro alcance para el desarrollo de estos fondos. El reglamento comunitario de fondos europeos, que determina la decisión política del Consejo Europeo de julio del 2020. Ese reglamento ha visto la luz en fechas ciertamente recientes, porque ha tenido que contar también con la aprobación del Parlamento Europeo dentro del procedimiento comunitario de decisión, y hasta hace relativamente pocas fechas lo hemos podido ver publicado en el Diario Oficial de las Comunidades. Y el Real Decreto de Fondos, en transposición a normativa española, que se publicó como Real Decreto Ley el Real Decreto Ley 36/2020 de 31 de diciembre del año pasado. No tenemos más soporte jurídico
que el que os acabo de mencionar. Por tanto, el nivel de incertidumbre de desarrollo reglamentario es todavía elevado. No obstante, sabemos cosas que yo creo que las podemos compartir con vosotros. Deciros que las manifestaciones de interés a las que habéis hecho alusión en la práctica no tienen vinculación jurídica, ni para quien las recibe, en este caso la administración, ni para quien las elabora, que son los distintos sectores privados. Sirven o servirán para establecer qué tipo de demanda previsible puede realizarse desde el conjunto de los sectores económicos que puedan tener interés en participar en los fondos. Y en ese sentido se ha producido en el principal depositario de esas manifestaciones de interés, el Ministerio de Industria, un volumen muy significativo de manifestaciones de interés que lógicamente van a tener un tratamiento muy dispar, muy dispar. Por eso lo primero que quería señalaros es que a mí me parece que el nivel de ambición al que podríais aspirar es a poder constituiros en un plan estratégico, tal como es definido en el Real Decreto Ley de 36/2020, o lo que en su acrónimo es conocido como un PERTE. ¿Por qué? Porque los PERTES van a ser, en definitiva, los proyectos estratégicos o proyectos tractores que van a ser priorizados en la aprobación por parte del Gobierno de España. Existirá, como sabéis, por regulación del decreto, un registro específico de estos planes, al que se podrá acudir. Ese registro específico estará depositado en el Ministerio de Hacienda. Y a partir de esos planes, que se depositen con aspiración, ahora veremos lo que puede ser considerado un PERTE, a partir de esos planes, donde deberá existir concurrencia, se producirá la decisión administrativa. Os he preparado una presentación para ir con más detalle con respecto a estos asuntos. Lo que os voy a trasladar, por tanto, es lo que podría ser considerado un proyecto de modernización estructural de la cadena de valor en frutas y hortalizas. El objetivo de esta modernización estructural debiera de ser tener un modelo innovador, tanto desde el punto de vista económico y comercial, bajo un sistema de producción y transformación medioambientalmente sostenible. Este sería el concepto, en definitiva, de cadena, que es un concepto que arraiga en el concepto de plan estratégico. Un plan estratégico que tenga no solamente la tracción de determinadas empresas líder, sino que tenga componentes del conjunto del sector y del conjunto de la cadena de valor. ¿Cuáles serían los puntos claves a tomar en consideración de ese proyecto estratégico? En primer lugar, establecer un sistema de trazabilidad de última generación que le proporcione valor. Ese sistema de trazabilidad está en algunos proyectos, que me consta en algunas empresas particularmente, pero darle el valor de cadena sería lo que se podría introducir como aspecto clave. Acelerar la innovación en el conjunto de la cadena. Este es nuestro principal déficit. No solamente en el sector que representáis, sino en el conjunto del sector agroalimentario. Nuestro promedio en innovación sigue siendo más bajo que el de nuestros competidores principales. El tercer elemento clave es incrementar la competitividad de nuestras exportaciones y desarrollar en ellas los componentes de seguridad y sostenibilidad dentro de nuestro mercado interior. Las exportaciones cada vez van a tener más requerimientos vinculados con la seguridad y, por supuesto, con la sostenibilidad. Se trataría, por tanto, de anticipar lo que con casi total seguridad
encontraremos en las regulaciones comunitarias en los próximos años. El cuarto sería generar, y esto es un punto muy importante, generar un impacto de generar un impacto de arrastre en la cadena de valor a través de las empresas líderes en el mercado. Por tanto, las empresas que lideran el mercado deberían de tener esta función de tracción del conjunto del proyecto. Tracción que es imprescindible trasladar al conjunto de las empresas del ecosistema, donde por la normativa comunitaria y española es importantísimo la participación de un número significativo de pymes para incorporarlas a este sistema de sostenibilidad y de digitalización, a la vez de que se pueden generar, como es lo obvio, nuevos modelos de negocio digital en este sector, ¿no? Mejorar la inversión en ciencia e investigación y en la introducción de nuevas tecnologías puede permitir que, eligiendo bien socios tecnológicos, podamos establecer sinergias muy importantes en empresas y sectores conexos al de las frutas y hortalizas. En séptimo lugar, reforzar la seguridad alimentaria, a ser posible por encima de los estándares europeos. Y por último, determinar el impacto sobre el empleo en zonas rurales, incluyendo preferentemente el objetivo de incrementar el empleo joven y femenino. Estos serían los puntos claves que debería de contener ese proyecto estratégico. Las áreas estratégicas vienen determinadas por los requerimientos del reglamento comunitario y de la decisión del Consejo de Estado. Son 4 fundamentales: la sostenibilidad, la digitalización, el empleo femenino y joven y la cohesión territorial vinculada al medio rural. La actividad agraria, agroalimentaria, en particular la actividad de frutas y hortalizas, está muy determinada por su localización en zonas rurales. Este es un elemento extraordinariamente importante porque será una de las prioridades que con seguridad establezca el Gobierno. Todos los proyectos que estén situados en áreas rurales y desempeñen una actividad económica prominente o relevante en estas áreas serán considerados también prioritarios. Por tanto, el valor de la cohesión territorial está inscrito en la naturaleza de la propia actividad agroalimentaria. El tema de la digitalización y la sostenibilidad vienen dados por programas y planes específicos que tendrán que desarrollarse a través de componentes concretos donde realmente se vayan a producir las inversiones. Y por último, es prioritario el empleo femenino y joven. Este es un sector con mucho empleo femenino. Hay que ponerlo en valor. Porque uno de los elementos centrales para determinar la prioridad de un proyecto vendrá dado por el porcentaje de participación del empleo de mujeres y también de jóvenes. Una vez vistas las áreas estratégicas, ¿cómo deben de realizarse las inversiones? El sistema de fondos Next Generation se basa en un sistema de cofinanciación comunitaria. Para ello tiene que haber una inversión, tiene que existir una inversión propia y que esa inversión debe de realizarse por el conjunto de las empresas interesadas en participar en el proyecto. Digo interesadas porque es un proyecto en el que la inscripción de las empresas tiene que basarse en la voluntariedad. Pero una vez producida esa voluntariedad y agrupadas en torno al proyecto, es lo que les puede permitir posteriormente recibir una serie de ayudas, tanto a fondo perdido
como sujetas a préstamos bonificables que tendrán mejores condiciones que la apertura, como se producirá en el ámbito de las comunidades autónomas, también de distintas líneas de ayudas para la solicitud individual de empresas o de entidades asociativas económicas, como pueden ser cooperativas. Un elemento muy importante para la inversión propia, para poder ser calificado como un proyecto estratégico, es que al menos el 40% del ecosistema de las empresas del proyecto sean pymes. Porque el elemento central debe de ser arrastrar al conjunto de la cadena en el proceso de innovación, en el proceso de digitalización, en el proceso de transformación a una economía más sostenible, más conforme a los nuevos requerimientos medioambientales. Una vez producida esa inversión a través de empresas individuales, que pueden, por tanto, representar a su vez empresas dentro de su grupo, pero finalmente bajo códigos de identificación fiscal propios de empresa individual, se tiene que presentar como un proyecto agregado y si es considerado como un proyecto estratégico, poder pedir la coinversión Next Generation aparte de los fondos que procedan de la Unión Europea. Ya hay una previsión de gasto de más de 24.000 millones de euros para el ejercicio 2021 que permitirá el inicio y el desarrollo de estos proyectos. ¿Cómo será la cofinanciación comunitaria? Esto es muy importante porque la cofinanciación comunitaria no será homogénea para el proyecto, sino que será diferenciada por componentes de inversión. Es decir, sobre el componente global de sostenibilidad habrá prácticas concretas, componentes concretos de ese objetivo de inversión. Por ejemplo, tratamiento de residuos, incorporación de energías renovables. Pues cada una de estas partes será considerado como un componente y puede haber una cofinanciación diferenciada por cada uno de esos componentes. Esto es, que la cofinanciación no va a ser del 40% igual para la sostenibilidad, la digitalización, sino que tendrá, insisto, una cofinanciación diferenciada dependiendo de los componentes de inversión en sostenibilidad, en digitalización, en innovación. Por tanto, una vez determinada la inversión propia, presentada, se obtendrá una respuesta sobre el grado de cofinanciación que, insisto, tendrá que ser por componentes. Esto obligaría a que la presentación de inversiones por parte de las empresas se desagregara por componentes de inversión. El siguiente elemento importante es quién puede impulsarlo, quién puede componer estos proyectos y cuáles debieran de ser los socios estratégicos. ¿Quién puede impulsarlo? Desde una organización interprofesional, una asociación o empresas del sector. FEPES puede impulsar un proyecto de esta naturaleza. ¿Por quién puede ser promovido? Esto es muy importante, debe ser promovido por un grupo tractor. Y ese grupo tractor debe desempeñar una representatividad relevante en el mercado, para que a partir de ella se pueda traccionar al conjunto de los eslabones de la cadena de valor. Estos serían los tres elementos sobre quién puede impulsarlo y por qué. ¿Quién puede componerlo? Lo pueden componer las empresas tractoras, que ya os digo que debieran de ser las líderes del sector, las pymes, por supuesto, y otras empresas vinculadas con la actividad económica
que desempeñáis. Es muy importante tener en consideración la participación de socios estratégicos, los socios que acompañan al proyecto. Y para ello, mi recomendación es que hicierais participar a las empresas líderes de prestación de servicios tecnológicos. No es que sea obligatorio, pero tener a compañías líderes en la prestación de estos servicios, que son de todos conocidas, ayuda sin la menor duda a la consecución final de ser considerado un proyecto estratégico. Para ello es imprescindible tener una magnífica, una buena asesoría legal y técnica, porque los criterios de excelencia a la hora de analizar el contenido de estos proyectos va a ser muy relevante. Hay que hacerlo bien, hay que justificarlo muy bien y sobre todo hay que demostrar que se pueden iniciar desde el mismo momento en que el gobierno adopte la posición de aprobarlo o no. Y por último, es recomendable también una consultoría de asuntos públicos, porque el modelo de los proyectos estratégicos se basará en un modelo público-privado, en donde será determinante la participación de la Administración General del Estado en el citado proyecto. Todo esto es nuevo, pero no por ello no es menos importante anticiparse a lo que va a ser una obligación legal. Sea cual sea la fórmula que adopte el proyecto finalmente, la participación de la Administración en el mismo, vía accionarial, vía como socio, vía simplemente como presencia en los órganos de gestión que tengan, va a ser imprescindible, va a ser obligatoria por el propio desarrollo del modelo de gestión público-privada. Por tanto, socios estratégicos potentes, buena cobertura legal y técnica y prever que la participación del gobierno en el proyecto va a ser inexcusable. A partir de ahí, ¿qué modelo de gobernanza, qué modelo organizativo, como sugerencia, en función de la experiencia que estamos adquiriendo, os podría trasladar? Tener en cuenta que hay mucho todavía por conocer en regulación, pero hay mucho que se puede hacer ya, que se puede avanzar. El modelo de gobernanza debe de situarse en el grupo de empresas tractoras, que debe, a través de un comité ejecutivo, ponerse en contacto con un comité consultivo que sea representativo de las asociaciones y, a su vez, del ecosistema del conjunto de empresas. Pero debe de haber un comité ejecutivo que tome decisiones y que se apoye fundamentalmente en dos patas. Un comité técnico donde se analicen las inversiones, donde se determinen los componentes de inversión, y un gabinete de gestión pública donde se le dé cobertura legal a todo el procedimiento que se vaya produciendo y donde además se pueda constatar la evolución que pueda tener la opinión del conjunto de la administración en la aprobación de estos proyectos estratégicos. Quiero acabar situándoos en el marco institucional en el que se están produciendo la discusión de estos fondos. Como también ha dicho José María, el Ministerio de Agricultura tiene una dotación financiera para fondos y la tiene muy delimitada ya. Muy delimitada, en gran medida a través de las partidas que también ha citado con claridad José María. Ahí hay una partida específica de 120 millones para mejora de invernaderos y va a haber otra partida también específica muy importante de cerca de 300 millones de euros para la modernización de regadíos. Y esta última se va a hacer a través de la gestión de SIASA por medio de las comunidades de regantes.
Pero queda toda la actividad industrial, toda la actividad de transformación, que debe de tener un tratamiento en otros ministerios. Me parece que es muy relevante que no se centralice la interlocución de fondos exclusivamente en el Ministerio de Agricultura. Es muy importante en nuestro ministerio de referencia, pero tienen una importancia trascendente la opinión de los ministerios de transición ecológica, en primer término. En segundo término, la vicepresidencia segunda del Gobierno a través del área de digitalización e inteligencia artificial, y el propio Ministerio de Industria, en el que nos consta que están teniendo una intervención muy relevante en lo que serán definitivamente los PERTEs que se puedan aprobar por el Consejo de Ministros. Cerrar definitivamente diciendo que España va a tener un PERTE agroalimentario y que el Gobierno trasladará el conjunto de áreas de especial interés a Bruselas. De hecho, hoy ha sido noticia que Bruselas, en un procedimiento de check-in previo sobre el contenido de este plan, ya ha aceptado como un plan que se ajusta a los criterios comunitarios. Parece que el Gobierno haya sido diligente porque ha presentado sus orientaciones antes de plantear su propuesta formal, para chequear, como es lógico, su viabilidad. Pero cuando presente el plan definitivo de recuperación, transformación y resiliencia, habrá un PERTE agroalimentario. La cuestión es quién colgará, qué sectores colgarán de este PERTE agroalimentario. Y es esta, en definitiva, la pregunta que os tenéis que hacer en el sentido de si utilizáis esa vía, la de los planes estratégicos, o utilizáis otras que se abrirán, no de manera inmediata, porque de hecho Agricultura lo hará, como también ha comentado José María, en el segundo semestre, pero que serán distintas y que por tanto no tendrán ese valor calificado como estratégico y de tracción para el conjunto del uno de los sectores. El sector de frutas y hortalizas es vital para el conjunto de la economía española, por muchas razones. Pero el valor de sus exportaciones es extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante. Han contribuido además a la balanza de pagos como no ha contribuido otro sector fuera del sector agroalimentario. Por tanto, tiene un importante valor de liderazgo del que ya es depositario. La cuestión es si ese papel de liderazgo lo desea mantener en una nueva economía. Nos va a llegar, que es una economía más tecnológica y una economía más sostenible. Acabo dándoos de nuevo las gracias y, por supuesto, ponerme a vuestra disposición para cualquier consideración o duda que tengáis. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante, la verdad. Pues dejamos las preguntas para el final y, si te parece, Manuel, De acuerdo, pues muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a FEPEX, muchas gracias a Cajamar. Y bueno, pues yo tengo preparada una presentación que la voy a compartir y que coincide en muchos aspectos con lo que se ha comentado tanto por parte de José María como por parte de Fernando. Pero aún así yo creo que es interesante el repetir algunas cuestiones para entender un poco todo el proceso que lleva al encaje de las propuestas que puede tener el sector de frutas y hortalizas y el encaje de estas propuestas dentro de estos fondos de recuperación Next Generation. Voy a utilizar un poco como ejemplo para ver cómo pueden encajar el trabajo que venimos haciendo ya desde hace un tiempo con Coespal y que, pues bueno, pues lo que demostrará es el camino en el que hemos ido andando y cómo
todas las necesidades del sector por una parte y se pueden acomodar a los fondos y cómo los fondos se pueden utilizar para tratar de conseguir recursos para invertir en esas necesidades. Entonces, el índice de mi presentación era hablar un poquito de los fondos, que lo voy a hacer muy rápido, las manifestaciones de interés, porque creo que es importante ver un poco cómo hemos ido trabajando en el ámbito de COSPAD, el Real Decreto de los PERTES que ha comentado Fernando, algunas ayudas que también se han comentado y luego las necesidades del sector y cómo lo hemos ido avanzando. Los fondos yo creo que está claro, no hace falta repetir mucho, ¿no? Tenemos un problema COVID, la Unión Europea decide poner en marcha, aprobar un régimen de ayudas para estimular la actividad económica en dos ámbitos, que ya los habéis comentado los dos, por tanto, salto, y España decide, en consonancia con esa propuesta, pues desarrollar un plan de recuperación, transformación, resiliencia, con un primer borrador que lo manda a evaluación por parte de la Comisión Europea y que tiene unas determinadas asignaciones para España que tiene que presentar, como habéis dicho antes, del 30 de abril. Y el modelo europeo, la estrategia europea o el marco general tiene 3 pilares y el marco español tiene 14 objetivos, 10 políticas palanca, 4 ejes transversales y 30 líneas de acción o componentes. Para entender un poco lo que se ha estado ya analizando, hacer un comentario al reglamento 441 para ver cómo encajar todas las ayudas, ¿no? y sobre todo todas las propuestas de inversión. La Unión Europea ha dicho a mitad de febrero que el mecanismo tiene que basarse en 6 pilares. Pilar transición ecológica, transformación digital, crecimiento inteligente, todo lo relacionado con productividad, competitividad, investigación, desarrollo e innovación, cohesión social y territorial, salud y resiliencia y políticas para la próxima generación. Pero de todos estos pilares, la propia Unión Europea ya ha dicho en ese mismo reglamento que exigirá que cada uno de los países le demuestre que sus inversiones se destinan como mínimo en un 37% del presupuesto al objetivo climático, a la neutralidad, avanzar hacia la neutralidad climática. Y el objetivo digital al menos en un 20% de los recursos. Eso significa que cuando preparas cualquier propuesta tienes que orientarlo, enfocarlo a conseguir al menos esas cifras. Y por tanto, toda la organización tiene que ir pensada en eso, que es lo que al Estado español le van a exigir en la Unión Europea para la concesión de los fondos. Ya se ha hablado de un poco de los ejes transversales del programa español y de las 10 políticas palanca, en las que hay aspectos específicos de agricultura en una de las políticas y hay, como también se ha dicho, otras muchas políticas donde el sector agroalimentario, la cadena de valor en su conjunto y la cadena de frutas y hortalizas puede intentar captar fondos, que es de lo que se trata, ¿no? No solo en el ámbito de la agricultura, sino todo el ámbito de los ecosistemas resilientes, todo el ámbito de la transformación o transición energética, transformación ecológica, la modernización y la digitalización de los ecosistemas de las empresas, la investigación y la innovación y la formación. Esos son de los 30 componentes que se integran dentro de estas políticas palanca, prácticamente la cadena de frutas y hortalizas podría entrar perfectamente en la mitad de ellos, en 15 componentes. Entonces, cualquier estrategia de trabajo que se haga tiene que pensar en, como decía Fernando, en hacer propuestas para que se consiga financiación en cada uno de esos 15 componentes que forman parte de la totalidad de las políticas palanca. El gobierno ya ha decidido un poco la distribución a priori de cómo podrían ser por diferentes ámbitos y entonces ya sabemos pues, que lo que va a tener la agenda rural y urbana, lo que van a tener las infraestructuras, la transición energética. Por tanto, cuando pensemos en hacia dónde se dirigen los esfuerzos, hemos de pensar dónde hay más fondos para que ya se han decidido. Por tanto, eso tiene que condicionar lo que hagamos y cómo propongamos cualquier estrategia de trabajo. Con ese escenario empiezan a surgir en el mes de diciembre, a finales de noviembre, diciembre, la posibilidad de presentar manifestaciones de interés, que como ya se ha comentado también, pues ha habido muchas. Ha habido en el Ministerio de Transición Ecológica, pues han salido prácticamente 6, 7
posibilidades, ventanillas donde los sectores económicos o las empresas o incluso los particulares han podido decir dónde querían o dónde tenían disposición a invertir con el comentario que ya se ha hecho tanto por José María como por Fernando, de que no genera ningún tipo de obligación por parte de quien hace la propuesta, ni derecho adquirido por parte del proponente, exactamente igual, ni obligación ni derecho, ni obligación sobre todo por parte de la Administración. Por tanto, es simplemente decir a la Administración, oye, ¿qué queremos? Estamos dispuestos a invertir en esto. En el ámbito del Ministerio de Industria también salió una manifestación de interés importante, porque centraba un poco la esencia de lo que tendría que ser una estrategia de proyecto de inversiones por parte de un sector. Luego hay todo el tema de asuntos económicos, la transformación digital. Se publicaron inicialmente dos ventanillas para hacer manifestaciones de interés, y ahora mismo hay abierta otra nueva manifestación de interés para todos los temas que son inteligencia artificial. O sea que el Ministerio de Economía pues lo que hace es decir, oye, decidme en el ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial, pues yo qué sé, pues temas de gemelos digitales o temas de redes neuronales o temas diferentes, ¿qué querríais como sector, como empresas, como incluso investigadores? ¿En qué querríais que hubiera financiación específica para desarrollar o para aplicar inteligencia artificial a vuestras cadenas de valor? Eso es lo que está diciendo y eso es lo que hay que intentar decirle para mostrar un poco el interés. El Ministerio de Transportes también ha hecho ha abierto sus manifestaciones de interés en distintos ámbitos, en el transporte, en movilidad, etc. Bueno, eso son un poco todo lo que los ministerios han ido abriendo para tener en consideración, para conocer los intereses de inversión de los distintos sectores. En ese contexto de las manifestaciones de interés también se ha publicado el Real Decreto, que ya lo ha mencionado Fernando, pero un poco para que entendáis un poco la filosofía. ¿Qué es lo que dice el Real Decreto? Lo que dice el Real Decreto básicamente es que para utilizar los fondos Next Generation en España va a haber distintas herramientas. Nosotros todos sabemos, o todos conocemos la experiencia de que cuando hay fondos en la administración, pues lo que se abre es una ventanilla para presentar proyectos y que estos proyectos reciban una subvención. Hay una convocatoria pública en la que se establecen claramente las condiciones, la disponibilidad de fondos, lo que se va a financiar, la intensidad de la financiación pública. Y al final, eso, la gente, los interesados, vosotros, presentáis vuestras propuestas, vuestros proyectos, la Administración lo estudia y responde si se acepta o no se acepta, en qué condiciones y cuánto de financiación se concede. Hay otra posibilidad que es, de acuerdo con este Real Decreto, el desarrollar una estrategia de contratos que son para obra pública, para actividad pública, y luego aparece otra figura totalmente nueva que no conocemos cómo se va a concretar. Lo único que conocemos es lo que aparece en el Real Decreto, aunque hay ideas, como ya lo ha comentado bastante bien Fernando, pero esos proyectos, pues lo que dice el Gobierno en este Real Decreto es que será una nueva figura de colaboración público-privada en la que, bueno, pues habrá que cumplir una serie de condiciones, que sea un proyecto único o varios proyectos, que sean aprobados por Consejo de Ministros, que tengan una regulación específica, pero lo importante, esos PERTEs, esos proyectos, para que sean reconocidos por el Consejo de Ministros, tienen que contribuir al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad. Tienen que incorporar necesariamente la combinación de conocimientos, experiencias, recursos financieros, actores de todos los ámbitos. Tienen que incorporar obligatoriamente innovación y valores añadidos en términos de investigación. Tiene que generar una actividad tanto cuantitativa como cualitativa importante, sobre todo en los ámbitos tecnológicos, donde haya un poco más de riesgo en las inversiones. Tiene que incorporar pymes, elemento fundamental, también lo ha comentado Fernando, y promover entornos de colaboración entre pymes y grandes empresas, entre mundo público y mundo privado, de investigación, la innovación, las empresas, etcétera. Hay que buscar la generación de una plataforma y luego, por supuesto, tiene que buscar en esa propuesta de proyecto pues el responder al plan de recuperación que ha aprobado el Gobierno, ese España Puede, con sus
4 líneas transversales, etcétera, un poco ya lo que hemos visto. En este contexto ya hemos visto, y se han comentado aquí, y voy a comentar una diferente, y lo haré un poco porque veáis lo que se está preparando en el Ministerio de Agricultura. Todos tenemos claro lo que hay para distribuir en forma de convocatorias más o menos similares a las habituales. Lo veremos de aquí a final de año. Primero el Ministerio publicará un Real Decreto y luego las comunidades autónomas abrirán las bases de... el Ministerio publicará el reglamento de bases, las bases de la convocatoria, y las comunidades autónomas abrirán el periodo de solicitudes, recogerán las solicitudes y las gestionarán. El Ministerio de Industria también ha dicho un poco cómo va a utilizar esos fondos ya en una convocatoria específica para la industria manufacturera. ¿Tenéis ahí algún problema? Porque muchas de vuestras empresas no entrarían dentro de los FENAES que están previstos financiar a través de esta convocatoria. Eso lo hemos estado viendo con Coespal, y se ha trabajado para intentar cambiar, pero en el fondo nos da esta convocatoria muchas pistas de cómo se van a gestionar estas ayudas. Estas ayudas van dirigidas a 2 ámbitos, concretamente. Líneas de investigación, desarrollo e innovación, básicamente para promover todo lo relacionado con mejora de eficiencia en la organización y en los procesos dentro de las empresas, y también habla un poco de cuáles son los niveles de financiación que se van a conceder, que en este caso son los que ya están previstos en las normas de las ayudas de Estado. Y luego hay otra parte, otra línea importante, que es toda la relacionada con la sostenibilidad y la eficiencia energética, y ahí pues es todo lo que suponga reducción de gases de efecto invernadero, economía circular, reducción o recuperación de uso del agua, reducción de otro tipo de contaminantes, ahorro energético, incorporación de nuevas o de energías renovables para promover el autoconsumo. Son ámbitos que ya se recogen en esta convocatoria. Y está para ser un poco el marco general, pero que no difiere mucho de otras convocatorias previas que hayan existido por parte del Ministerio de Industria, y al final las condiciones van a ser las que conocemos, quizá con mayor dotación. En este contexto, con este entorno, ¿qué es lo que hemos estado trabajando desde Coespal? Pues desde Coespal, primero, decir que para llegar donde estamos ahora, y que luego lo vais a ver, pues había un trabajo previo, ¿no? El trabajo previo, pues en el marco de un grupo en el que en Almería colabora Coespal junto con Cajamar y con Hispatec, pues ahí llevábamos un tiempo ya trabajando para identificar cuáles eran los retos de innovación, los retos de inversión que se esperaba o que se necesitaría, se requeriría para la horticultura intensiva en Almería, en el ámbito de los costes, en el ámbito de la sostenibilidad, de los nuevos procesos, precios, diferenciación, en fin. Habíamos hecho un trabajo previo, y en ese trabajo previo habíamos identificado pues un montón de áreas que requerían de una inversión en unos casos y de una innovación e investigación incluso en otros. Con lo cual, todo ese trabajo previo pues nos ha permitido, nos ha facilitado el avanzar en la siguiente línea. Y la siguiente línea, pues al final era pues teníamos ya de alguna manera más o menos ordenadas, priorizadas y desarrolladas estrategias de innovación, incluso pensados algunos proyectos específicos. En ese ámbito, pues nos empezamos a ver todas estas convocatorias de manifestaciones de interés, o todas estas ventanillas que se van abriendo, y entonces lo que hemos ido es presentando manifestaciones de interés, que no es nada más que la disposición del conjunto de las empresas que están en el marco de Coespal, y en algún caso también en el marco de ProSport, porque se incorporó en algún momento en alguna de estas manifestaciones de interés. Entonces hemos ido proponiendo áreas concretas de inversión, áreas de investigación, áreas de innovación, estrategias más o menos horizontales para todo el conjunto de las empresas, y lo hemos ido haciendo, pues eso, primero al de economía circular, al de comunidades energéticas locales, al de energías renovables, en industria a esa manifestación de interés de competitividad y sostenibilidad,
En la conectividad digital también se ha hecho algún apunte, aunque al final, bueno, no podía presentarlo Coespal como tal, tenía que ser una operadora de telefonía, con lo cual pues se trabajó con Vodafone y también se ha trabajado o se está trabajando ahora en el tema de inteligencia artificial y se está haciendo también ya con algunos socios estratégicos. Antes habéis visto que, bueno, pues Hispatec es un socio importante en el ámbito de la horticultura en el marco de Coespal y Hispatec ya trabaja como socio o está colaborando como socio estratégico, pues ahora estamos definiendo estas herramientas de inteligencia artificial y lógicamente estamos contactando con ellos para ver cómo organizar y cómo hacer la propuesta integradora de los intereses por un lado y las herramientas de inteligencia artificial que se pueden aplicar para avanzar más rápidamente en la innovación. Y después de todo esto, al final, ¿qué es lo que hemos configurado? Pues hemos configurado un poco el marco de lo que sería un proyecto de trabajo con la voluntad de que ese proyecto pueda ser un proyecto estratégico de la horticultura. Y ese proyecto tiene básicamente 4 medidas. Una medida que es partir de una situación de partida, después ver qué medidas medidas de inversión, a qué medidas de inversión estarían dispuestos las cooperativas, las empresas y los agricultores a participar y a desarrollar. Luego también a algunos proyectos innovadores en el ámbito de la economía circular y de la reducción de huellas ambientales, que no es nada más que responder a ese reto que nos piden de sostenibilidad e innovación en sostenibilidad y lo mismo proyectos innovadores en el ámbito de la digitalización, automatización y robotización. Es decir, lo que estamos haciendo es responder a los retos y a los componentes que nos está pidiendo tanto por una parte el reglamento comunitario como por otra parte las orientaciones del programa España Puede con sus diferentes líneas y con sus diferentes componentes. Si nos centramos en el análisis de la situación de partida, pues ¿qué hemos considerado que sería importante? Pues hemos considerado que sería importante actualizar las tecnologías para que todo el mundo sepa qué puede invertir y conozca las tecnologías disponibles. También es importante que todas las empresas y los agricultores detrás de las empresas, proveedores o cooperativistas, puedan hacerse un autodiagnóstico en el ámbito de la sostenibilidad y de la digitalización, sobre todo para ver por delante las herramientas que les quedan por incorporar y ver las posibilidades de desarrollo que quedan por delante. Hay otro elemento importante que también se ha trabajado, que es una evaluación ambiental al principio y al final del proyecto, porque necesitamos calcular huellas ambientales pensando en análisis de ciclo de vida en cada una de los eslabones del proceso, dando información para mejorar, pero a la vez dando información que pueda en algún momento responder al reto que la propia Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea está planteando como etiquetas ambientales, ¿no? Por tanto, cuanto antes vayamos avanzando en por lo menos disponer de información para esas etiquetas ambientales, mejor. Y luego el ámbito de la formación, lógicamente, pues es otro importante en el ámbito tanto de jóvenes y mujeres en general como de herramientas de formación en digitalización y en sostenibilidad, que son importantes en toda la cadena y especialmente en algunos casos en la producción primaria, ¿no? El segundo bloque es el de las inversiones. ¿Inversiones en qué? Pues estamos organizando y estamos trabajando en esto, en definir las inversiones en sostenibilidad y economía circular que cada uno está dispuesto a acometer, pues desde valorizar subproductos subproductos o residuos de los invernaderos hasta valorizar los destríos de los almacenes, intentando pues desde temas de extracción de componentes activos hasta desarrollo de films, desarrollo de alternativas a los plásticos, bioplásticos, para utilizarlos en la propia cadena. Temas de recuperación de agua, recuperación y depuración de aguas para volver a reutilizar en los almacenes. Inversiones en digitalización, pues que hay desde todo, desde prácticamente pensar en una herramienta integral de control de todo el proceso, desde proveedores hasta
hasta clientes, que incluya la ERP tradicional, pero además todos los temas de sensorización de las distintas fases dentro del almacén para capturar información o capturar datos que luego se puedan utilizar y transformar en información. Digitalización también en la incorporación de herramientas de visión artificial para el precalibrado o incluso para el calibrado y confección. También herramientas de digitalización para hacer o para organizar los almacenes y lo que sería la logística dentro de los almacenes, la intralogística, incorporación de herramientas de AGVs, es decir, de equipos que se mueven sin necesidad de conductor, que se mueven de forma pues prácticamente robotizada. Inversiones en el ámbito del autoconsumo energético y las inversiones y las energías alternativas, ¿ahí qué cabe? Pues ahí cabe desde la instalación de placas en las cubiertas, placas fotovoltaicas para generar el autoconsumo, hasta todo el tema de mejorar la eficiencia en las cámaras, mejorar todo lo que sería el proceso de domotización del almacén para mantener temperaturas, para mantener iluminaciones, etcétera. Transporte y movilidad verde, que todo lo relacionado con desde si estamos generando autoconsumo energético y vamos a generar energía renovable, pues ¿por qué no montar al lado de la planta de la cooperativa o de la empresa, del almacén, pues montar algún poste para recarga de vehículos y transformar parte de las flotas mediante su electrificación, o incluso algún otro proyecto hay por ahí un poco más ambicioso incluso. Y luego otras inversiones relacionadas con la modernización del conjunto de la cadena, donde pues ahí estamos intentando meter pues aquello que no cabe dentro de la globalidad de esos grandes paquetes, lo intentamos meter ahí. En este momento lo que estamos haciendo es recopilar la información que las distintas empresas y cooperativas estarían trasladando a Coespal para dar para unificar un poco y darle homogeneidad al conjunto de la propuesta. Luego, en los proyectos de economía circular y reducción de huellas, pues tecnologías de valorización de residuos, desarrollar nuevas tecnologías, pues sí, está claro que ya existe tecnología para generar bioplásticos, pero hay que afinar un poquito más, hay que mejorar las características de esos biofilms que se generan, entonces hay que, biofilms o films de origen biológico, también tenemos que mejorar las herramientas que ya tenemos de depuración de agua, todo lo que es relacionado con la sensórica en los almacenes es importante, la sensórica en todo el tema de uso, gestión y uso del agua. La revegetación de los almacenes y las explotaciones agrícolas es importante. La biodiversidad es otro de los objetivos asociados a la sostenibilidad en los que tenemos que seguir trabajando, especialmente en el ámbito de Almería, donde pues a veces esta misma biodiversidad nos puede ayudar para desarrollar estrategias de control integrado de plagas, de reservorio de animales naturales, etcétera. No solo es invertir en biodiversidad, sino aprovechar esa biodiversidad para la propia los objetivos de la propia empresa. Luego otro ámbito de alimentación sostenible y saludable. Medidas de innovación en digitalización, pues estamos pensando en un blockchain para toda la cadena de valor. Estamos pensando en un repositorio de datos para facilitar la interoperabilidad entre los distintos sistemas y necesario para que los sistemas que suministren distintas empresas sean capaces de leerse y de entenderse entre ellos y facilitar un poco ese progreso digital. El 5G en los almacenes es importante si queremos ir a AGVs o queremos ir a herramientas muy robotizadas. Necesitamos sensorizar y necesitamos velocidades de transmisión de datos mucho más elevadas y además latencia en esa transmisión de datos mucho más reducida, ¿no? Desarrollo de etiquetas inteligentes era un proyecto que ya teníamos pensado desde hace tiempo y creemos que aquí se puede incorporar asociado al blockchain, y luego pues analítica avanzada de Big Data, inteligencia artificial, que no es nada más que utilizar todos esos datos que se van capturando en las distintas, a lo largo de toda la cadena de valor, desde
el invernadero hasta más allá del almacén, hasta que llegamos al ámbito del transporte, incluso hasta llegar a destino, y utilizar toda esa información pues, para predecir cosechas, para adaptarnos un poco a demandas del consumidor, para trabajar en las posibilidades de utilización de todas esas herramientas. Y eso es donde estamos trabajando y bueno, pues le decía a Luismi hace un momento cuando iba a hacer la presentación, digo, Luismi, lo siento, pero voy a tirar de toda la información que hemos estado utilizando y me ha dicho él, por supuesto, sin ningún problema. O sea que muchas gracias, pero gracias a COESPAL por permitirme el utilizar todo el trabajo que estamos desarrollando para contaros nuestra tarde. Y bueno, pues encantado de haber estado aquí, de contaros esto y abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias también, Manuel. La verdad es que es muy interesante y bueno, gracias a COESPAL también por permitir compartir esta información, que yo creo que las dos ponencias pues, han partido de temas a lo mejor un poco más macro, necesarios para marcar el contexto, pero luego han aterrizado en propuestas concretas y en temas concretos. Yo creo que las dos han sido del máximo interés. Pues se abre el turno de preguntas. De momento por el chat no me consta que se haya escrito ninguna, pero bueno, tanto por el chat como de viva voz, si queréis, pues abrid micrófonos y podéis plantearlas. Si me permitís, también por alusiones de COESPAL, gracias Manuel, me ha parecido muy bien tu charla, muy ilustradora, también la de Fernando. Deciros que de estas medidas, como también ha mencionado Manuel, las de economía circular las hemos hecho junto con Presport, junto con Fernando, y lo que en el PERTE que estamos ahora mismo diseñando, pues lo que sí queremos también hacerlo extensible al resto de las asociaciones y asociados para hacer un PERTE fuerte, ¿no? de FEPES, ¿no? Porque no solo se están uniendo empresas, ahora estamos, como ha dicho Manuel, en la fase de decirle a nuestras empresas de las líneas que le hemos propuesto, que son prácticamente todas, en qué quieren invertir, con qué cuantía, incluso también alcanzando también los objetivos productivos, lo que son las explotaciones agrarias. Estamos diseñándolo todo, estamos recuperando la información y la queremos tener pues para que el gobierno lo tenga en el mes de abril, antes de que pueda presentar toda la propuesta española al 30 de abril a Bruselas, como ya se ha dicho antes. Por lo tanto, desde aquí hacemos también extensible, igual que pues, hay empresas que no tienen nada que ver con invernaderos, también hay empresas de Huelva, hay empresas de Murcia, hay empresas también que se han incluido de otras zonas de España, pues que estamos abiertos a que puedan participar, por supuesto. Y de aquí animando para hacer un PERTE muy potente y aprovechar ya el trabajo que llevamos haciendo desde COESPAL con Manuel, pues aprovecharlo todos, ¿no? Por eso os lo ponemos a vuestra disposición para que hagáis participes también a vuestras empresas asociadas y vosotros mismos. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo puedo intervenir. Puesto. Vamos a romper el hielo. Lo primero, agradeceros a todos, a FEPES la iniciativa, Cajamar el apoyo y a mis compañeros de COESPAL la generosidad de compartir esto con todos en la parte que ellos han avanzado y que nos acaban de enseñar. Tengo alguna pregunta a este respecto. Bueno, yo anticipo que nosotros que ya hemos iniciado un camino de colaboración, lo hemos hecho también en el tema de invernaderos y estamos preparando el digital, pues claro que sumaremos esfuerzos. Lo que pasa es que sería bueno concretar un PERTE si se va a hacer con carácter nacional o regional. Nosotros nos estamos encontrando con la sorpresa cuando hemos estado haciendo, por ejemplo, la interlocución con el Ministerio de Agricultura sobre los 132 millones que van a dedicar a mejora de invernadero, que después de avanzarles un modelo o discutir sobre el modelo invernadero que queremos, sobre quién colaboraría, sobre el tema de la cofinanciación, a la hora de preguntar sobre el reparto ese dinero, a nosotros, al menos, hemos encontrado cierta inseguridad, por no decir bastante, en el gobierno, y lo cual ya plantea dudas.
pero desde luego un planteamiento de reparto por comunidades autónomas. A nosotros nos preocupa esto porque, y no sé si Fernando o Manuel Lainez tienen alguna información al respecto, si nosotros hacemos planteamientos de hacer cambios transformadores que requieren gran inversión y luego, sin embargo, la asignación se va a hacer de forma territorializada en relación, pues no sé, a Murcia, por lo menos nuestra experiencia, siempre lo que llega a Murcia es poco, pero como mucho aspira a su porcentaje de participación en el PIB. Pues bueno, a nivel general podemos estar en el 3%, pero es que en el agro estamos bastante superior, 3 veces eso. Entonces, no sé si eso coarta, y coarta también la innovación y la inversión, puesto que se dirige primero a territorio y no a proyectos. No sé si esto funciona también en los PERTE o si de forma general, aunque no sea PERTE, en las distintas desarrollos normativos que se van a hacer. No sé si Fernando quizá o el resto tiene alguna información de si va a haber esa territorialización previa para cada uno de los fondos, para no aspirar a demasiado, quedarnos esperando a la regulación que salga al respecto. Fernando, contesta. Tienes el Fernando, el micro, no. Fernando no tiene el micro encendido. Estás en mute, Fernando. Manolo, interven tú, por favor, que ahora mismo intervengo yo después, que tengo que coger una llamada urgente. Bueno, pues yo intervengo, pero mi intervención no va a ser tan concreta como la que podría ser la de Fernando, ¿no? Vamos a ver, nosotros hemos estado cerca de lo que ha ido opinando el Ministerio de Agricultura, pero nuestro acercamiento al Ministerio de Agricultura ha sido siempre técnico, en el sentido de conocer un poco las prioridades que ellos tienen en la lista y también, sabiendo las prioridades que tenía Coespal, pues tratar de casarlas, ¿no? Y ahí nos hemos quedado en el aspecto más técnico de la propuesta. No os puedo decir, o del conocimiento de lo que se pretende trabajar. No os puedo decir cuál va a ser el criterio de distribución de fondos por parte del Ministerio. Lo que sí sabemos es un poco cómo van a hacer las convocatorias. Va a haber una convocatoria de las bases, las establece el Ministerio por Real Decreto y luego las comunidades autónomas pues convocan ya específicamente las ayudas. Pero ya más allá no me atrevo a decir porque no lo sé. Bueno, Manolo, no ha sido una encerrona, que he tenido que coger una llamada muy urgente. Vamos a ver, no creas que voy a poder decirte mucho más que lo que ya te ha adelantado Manolo. Fijaros bien que tenemos solo, lo vuelvo a señalar, tenemos solo 2 instrumentos jurídicos, uno comunitario y otro español, que vinculan a los futuros fondos, pero ninguno de los dos tiene el aspecto de desarrollo reglamentario suficiente como para poder contestar al ámbito que tú planteas. Ese ámbito en el reglamento comunitario no va a ser contestado, tendrá que ser contestado en el ámbito de desarrollo reglamentario del gobierno español. Ahora, lo que sí puede ayudarte en tu consideración es situar la diferencia entre un proyecto estratégico, ¿vale?, de otros proyectos, entre los cuales pueden estar los vuestros, puede estar una comunidad autónoma, puede estar 2 comunidades autónomas. Pero la diferencia de un proyecto estratégico es que afecte a un sector entero, que tenga una cadena de valor involucrada, como ha explicado muy bien Manuel, en las distintas partes, qué es lo que se puede hacer con cada uno de los requerimientos comunitarios, pero una cadena de valor involucrada, un grupo de empresas que traccionen y que afecte al mayor número de comunidades autónomas con producciones significativas. Es decir, no va a haber PERTEs regionales, eso ya te lo digo. No va a haber un PERTE regional, porque el PERTE está vinculado a sectores.
y a áreas de interés. Por ejemplo, un PERTE será movilidad sostenible. Y dentro de ese PERTE de movilidad sostenible estará el proyecto que habéis visto de SEAT con el coche eléctrico e Iberdrola. Pues en el caso del sector agrario, agroalimentario, habrá un PERTE agroalimentario. Y el ministerio que tendrá que gobernar ese PERTE, el ministerio de referencia va a ser el Ministerio de Agricultura. No sabemos si posteriormente entrarán otros responsables de otros ministerios. Pero, insisto, tiene que tener la configuración de sector y afectar al mayor número de comunidades autónomas en donde esa actividad se desarrolle. Aquí hay varias comunidades autónomas. Por tanto, el objetivo para el proyecto estratégico es que estuvieran todas las que tengan una producción significativa de frutas y hortalizas. Y perdona, Fernando, y en lo que es un PERTE, al contrario que las manifestaciones de interés que también hemos presentado y que efectivamente tenéis razón, no tiene obligación legal, entiendo que un PERTE sí la tiene, ¿no? O por lo menos debe derivar en una especie de contrato con la administración pública y siendo tantos los elementos que forman parte del mismo, habrá que establecer de alguna forma la responsabilidad en la ejecución de algo tan complejo donde hay tantos elementos. No cabe la menor duda. Hay que establecer un sistema de gobernanza de un modelo complejo, porque esto no es que se juntan SEAT, Iberdrola y Telefónica y llegan a un acuerdo. Estos son muchas entidades empresariales involucradas, cada una en su eslabón de la cadena. Hay que establecer un modelo de gobernanza. Y ese modelo de gobernanza tiene que tener dos garantías. Uno, la confidencialidad de los datos aportados por las empresas, porque estáis en competencia y no podemos saltarnos la regla de la competencia. Por tanto, la primera exigencia es la exigencia de confidencialidad. Vuestras inversiones se tienen que agregar, pero no tienen que ser conocidas por la empresa que está dentro del sector junto con vosotros. ¿De acuerdo? Y el otro elemento importante, aparte de la confidencialidad, está en cómo se gobierna, a través de qué modelo se gobierna esa ejecución del contrato público-privado. Y eso lo tiene que determinar la administración. ¿Qué sistema habrá? Pues hay varias posibilidades. Está la posibilidad, hay tres fórmulas. Está la de economía mixta, que yo creo que no sería de aplicación a este sector. Está la de agrupación de empresas, que podría ser una fórmula, y está la del consorcio. Por tanto, esos modelos vendrán dados por la regulación comunitaria. En términos temporales, para que os hagáis una idea, se sacará una norma una vez descritas las áreas de interés para inscribir lo que pueden ser proyectos estratégicos dentro de cada área de interés. Y en esas áreas de interés se podrán presentar todos los proyectos estratégicos que libremente consideren los sectores privados. En la contestación del gobierno es donde estará la vinculación jurídica. Y a partir de ahí se desarrollará el modelo de contratación público-privada, que tendrá que tener unos requisitos obvios y una seguridad jurídica obvia. No confundáis esto con las manifestaciones de interés. Una manifestación de interés es simplemente lo que su nombre indica. No tiene ningún tipo de garantía, ni de requisito jurídico, ni para quien la formula, ni para quien la recibe, en este caso la Administración General del Estado. Gracias. Muchas gracias. Pues tenemos una pregunta aquí en el chat que voy a proceder a leer de Mercedes Expert, de Aflucat.
Buenas tardes. ¿Cuándo se sabrá el tanto por ciento de financiación de los PERTE? He entendido que cada PERTE tendrá su tanto por ciento de financiación en función de los componentes de interés. ¿Pero hay un intervalo de tanto por ciento de cofinanciación que se esté hablando? Bueno, esta pregunta sí la puedes contestar, Manuel, igual que yo, porque es que no lo sabemos. Entonces, esto la podemos contestar por igual. Da igual quién intervenga primero. Pero es que, mirar, lo que comentamos Manolo y yo, que en esto que trabajamos bastante en común, ¿no? Mirar, este proceso, para acercaros a él, no podéis tener la mentalidad de aproximaros a lo que es una orden habitual de ayuda pública. Es decir, independientemente de que la formule la comunidad autónoma, el gobierno, te acojas directamente a normativas comunitarias, lo normal es que haya un texto legal con una serie de requerimientos, de condiciones para poder acceder a la ayuda y con un sistema de puntaje en función de las características que tú manifiestes de interés para poder obtener esa ayuda. Y te la dan total o parcialmente. Esto es justo al revés, aunque parezca absurdo, pero es al revés. Aquí estamos organizando la demanda antes de conocer la normativa sobre la que se va a aplicar esa demanda. Es así. Es así. ¿Qué valor tiene organizar antes la demanda? Pues que vas a estar el primero en la fila. Pero no entendáis que ni Manolo ni yo conocemos ni qué porcentaje de inversión por componente, de cofinanciación por componente hay, porque no lo sabemos. Digo más, Manolo, yo creo que no lo sabe el gobierno todavía. Porque en el estadio en el que estamos me resultaría muy difícil no sé, aceptar que incluso el gobierno tenga este nivel de determinación. Sabemos cómo lo quiere hacer, pero los porcentajes aún no lo sabemos. Pues muchas gracias. Otra pregunta, ya que es en relación a lo que estabas comentando, de que aún no está determinado el procedimiento, pero las formas de gobernanza que estabas apuntando, el tema de la agrupación de empresas, el tema del consorcio, yo no veo cómo se va a articular cuando entiendo que las inversiones las van a tener que hacer las empresas en sus instalaciones, en sus... Entonces ahí sí que no sé si tenéis información de cómo se podría... Porque el tema de la economía mixta no entiendo exactamente en qué consiste. No sería de aplicación para vuestro caso, porque está pensado más para proyectos de investigación que de otro tipo, ¿no? Pero entiendo lo que dices. Verás, pero no está resuelto. No. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Y es que la responsabilidad jurídica de la inversión y, por tanto, del cumplimiento de la inversión es individual. Nunca puede ser colectiva. Porque si fuera colectiva, no os apuntaríais ninguno. Es decir, si hubiera una responsabilidad subsidiaria de alguien que no hace bien las cosas y recayera esa subsidiariedad por la agrupación de empresas en aquellos que sí lo han hecho bien, pues esa inseguridad jurídica, desde mi punto de vista, determinaría muy poca participación real de la empresa. Esto lo sabe el gobierno. Esto lo sabe el gobierno. Y está por construir ese modelo. Nosotros tenemos alguna idea, pero todavía no la tenemos suficientemente conformada, ¿no? Tenemos que tener seguridad jurídica, por supuesto, pero no es un tema fácil porque, si te das cuenta, es algo completamente nuevo. Bueno, yo entiendo que vendría a ser como
como un equivalente a un programa operativo donde las inversiones de la subvención va a la OPCH y las inversiones la pueden hacer tanto la OPCH en sus propias instalaciones o bien también los productores en sus fincas. Entonces, sería como, entiendo, porque me estoy imaginando cómo se puede articular esto, y entiendo que podría ser algo similar. Aquí sería más complicado. Aquí sería más complicado porque ten en cuenta que vas a tener una diversidad de entidades empresariales que dificultarían. Imagínate que el proyecto se consolida en el sector, ¿vale? Ahí vas a tener pequeñas empresas familiares, cooperativas y grandes empresas, ¿vale? Conciliar eso en una agrupación con un modelo de responsabilidades jurídicas no es fácil. Tienes que individualizarla en todo caso, porque en el mismo momento que lo agregues y realices un servicio común, recibiendo la financiación y prestando servicio por la financiación, estás adquiriendo una responsabilidad. Por tanto, no es fácil, jurídicamente es un tema que necesita mucho trabajo, ¿verdad? Pero que finalmente el gobierno va a tener que también manifestarse, ¿no? Sin la menor duda, en su momento, sin duda. Verse un poco en la línea de Fernando, pues como dice, está dando muchas vueltas, es un paso más de la OPCH, porque la OPCH al final, si hay una inejecución o hay cualquier problema, al final la responsabilidad recae en la OPCH, la propia OP. Sin embargo, aquí no podría recaer en la agrupación de empresas, tiene que recaer en la empresa que ha cometido la irregularidad. O sea que es un paso más, con lo cual hay que buscarle una vía para solucionar ese tema de la responsabilidad. Y hay otro tema también muy importante que en las OPs no existe, que es la confidencialidad. Porque la agrupación de empresas puede saber, pero nadie dentro de la agrupación de empresas, o ninguna empresa de la agrupación puede saber lo que hace el de al lado. Eso es un tema que en las OPs, pues lo manejáis y no hay demasiado problema, estáis acostumbrados a funcionar con esa garantía o con esa cierta confidencialidad, pero aquí eso sería mucho más radical porque ninguno de los que estáis sentados en esta videoconferencia, ninguno queréis que el de al lado sepa absolutamente nada de lo que estáis haciendo o de lo que queréis hacer. Sí, Roberto, soy José María Pozancos, ¿me oís? Hola, José María. Hola, Fernando. ¿Cuánto tiempo? Un placer. Yo no he preguntado porque me parecía que no era adecuado, ¿no? Pero me alegro mucho de verte, me alegro que hayas estado conectado. Pues igualmente, me alegra verte en plena forma a los dos, a Manuel y a ti, viejos conocidos. Tengo una pregunta. Mira, habéis comentado que es importante involucrar a la cadena de valor. Y en este sector, teniendo en cuenta que las organizaciones de productores es la organización básica en el ámbito de la producción y de la primera puesta en el mercado, constituyen el primer eslabón. ¿Cómo imagináis que se puede involucrar a la cadena de valor en este sector que conocéis los dos también? Considerando que desde el punto de vista de la viabilidad del PERTE es relevante involucrar a otros eslabones, ¿no? Yo te voy a decir un ejemplo concreto. Hay alguna empresa concreta que está bajo el paraguas de Coespal, que ella propone llevar a cabo una herramienta integral de digitalización de todo el proceso para capturar información de lo que está ocurriendo dentro del invernadero.
de intentar saber condiciones ambientales, uso de agua, uso de fertilizantes, etcétera, y todo eso integrarlo en una herramienta que permita saber lo que está ocurriendo en todos los ámbitos, en todos los proveedores, cooperativistas en este caso, y conocer lo que está ocurriendo más allá del propio almacén. ¿Eso a qué lleva? Pues a que evidentemente la inversión global la hará la cooperativa o la querrá hacer la cooperativa, se entiende, pero las inversiones individuales de sensores, de herramientas, de islas de 5G, si tiene falta dentro de un invernadero, esa inversión la tiene que hacer el productor, no la puede hacer la cooperativa o quien sea en su nombre. Entonces, ¿cómo lo involucras? Pues incorporándolo ahí y recogiendo como posible beneficiario el CIF o el DNI del productor correspondiente dentro del PERTE. María, entiendo, Manuel, perdona Fernando si te he interrumpido, entiendo, Manuel, que ahí estás hablando del ámbito de la propia organización de productores. No veo cuál es el siguiente eslabón que involucramos en el proyecto. Vamos a ver en qué coges a la propia OP, efectivamente. Si utilizas el esquema de OPs no hay ningún problema. Dentro de la OP estás cogiendo a los proveedores o a los agricultores que están dentro de la organización de productores, no hay ningún problema. Ya estás metiendo la cadena de valor y llegas hasta el almacén, y si alguien hace algún tipo de valorización o hace algún tipo de transformación, pues puedes llegar hasta ahí. Evidentemente no vas a llegar hasta la distribución, puedes meter algo de logística y podría haber alguna propuesta para integrar desarrollo de herramientas logísticas para controlar el producto hasta llegar a la distribución, pero no necesariamente tienes que involucrar a la empresa de transportes si no quieres. José María, todas las fórmulas asociativas que tengáis en el ámbito de la producción tienen que entenderse como un paso positivo para la organización, que supone el contacto individual que finalmente tiene que producirse con los productores que estén afiliados a la organización. Esto es un paso positivo porque lo que es extraordinariamente complejo es la individualización de la relación. Ese es el primer elemento. En términos de gestión, me refiero. Ahora, en términos de involucrar a esas organizaciones de productores, yo voy a ir en el mismo sentido que Manuel, José María. La única posibilidad, conociendo el sector, es que tú le ofrezcas a través del proyecto un pool de servicios que mejoren con ayuda pública, de servicios que mejoren su estructura y que lo hagas conjuntamente. ¿Cómo poder hacer eso? Pues eso es muy importante, que el proyecto lo haga a través de socios tecnológicos potentes, por economías de escala, en primer lugar, pero también porque la inteligencia que tienen, en algunos casos, está muy desarrollada para ofrecer esos servicios. Entonces, esa es la fórmula que... Y luego lo de la distribución es un tema que habría que pensarlo con más detalle, ¿no? Con bastante más detalle, ¿no? No es un tema fácil, pero habría que pensarlo con mucho más detalle. Pero en el ámbito de la producción yo lo veo así, ¿eh? En términos de gestión, aprovechar que se produce la asociación a través de la organización de productores, buscar afiliaciones por parte de los responsables de los productores y luego tener una buena carta de servicios que favorezca su entrada y su aplicación posterior en el conjunto de la cadena de valor. Gracias por las respuestas. Sí, hola, buenas tardes. No sé si podría intervenir. Sí, claro, buenas tardes. Adelante, Iván. Gracias. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Iván Lutolf. Yo soy el presidente de la Asociación Agrotec España. Nosotros aglutinamos a las empresas tecnológicas, a las TEC, que digitalizan a las empresas del mundo agro. Entonces, aparte estoy trabajando en una empresa que se llama Locatec,
que somos el líder en desarrollo de aplicaciones agrícolas, tenemos casi una veintena de plataformas desarrolladas. Y nada, y un poco quería primero felicitar a los organizadores de este evento, que me parece espectacular, felicitar tanto a Fernando como a Manuel por su intervención, y la verdad es que esto es algo que desde la asociación echábamos mucho de menos, porque un poco íbamos, entre comillas, como pollos sin cabeza, porque todo el mundo habla de todos estos retos, de todos estos proyectos europeos y de los fondos Next Generation, pero nos hacía falta, digamos, que alguien nos encorsetara un poco el tema, ¿no? Con lo cual os lo agradezco. Nada, simplemente, pues claro, se habla de digitalización y el siguiente punto es, vale, ¿y dónde los encontramos, no? Bueno, pues un poco la asociación ha nacido con esa intención de hacer el match entre lo que buscan las agro y lo que ofrecen las tecnológicas, las TEC. Y nada, simplemente comentaros que en España tenemos un ecosistema de más de 600 empresas tecnológicas que ofrecen más de 30 servicios o verticales de digitalización, ya sea desde RP, como se ha comentado, pasando por aplicaciones agrícolas, ganaderas, inteligencia artificial, todo tema de sensórica, robots, mapeo, satélites, inteligencia artificial, big data, etc. Nada, simplemente quería hacer el inciso. Me parecía oportuno también que sepáis que existe, digamos, una estructura muy importante de empresas tecnológicas que seguro que os pueden dar servicio en estos proyectos de los que estamos hablando. Muy bien, gracias, Iván. Bueno, ¿alguna cuestión más? Si no interviene nadie, tengo otra pregunta. Sí, adelante. Muy rápidamente. Uno de los ministerios que tiene más dinero disponible es el MITECO, ¿no? La pregunta que nos formulan algunos socios a la hora de hacer planteamientos, que nos ha pasado con el que hemos presentado MDI de economía circular, es el tema de la burocracia necesaria para poner siquiera en marcha un proyecto medioambiental que tiene componente medioambiental. En muchos casos tenemos solicitudes ya con 2 años de retraso para conseguir permisos para hacer plantas de biogás o de reciclado de productos vegetales, etcétera. El hecho de acceder a fondos europeos, ya sea por la vía PERTE o por otra vía, facilita de alguna manera o agiliza esos trámites o esos permisos que hay que sacar. Lo digo porque el margen de ejecución es estrecho y sería bueno saberlo, porque eso podría animar a la inversión, mientras que ahora mismo pues lo que hay es pues mucha desconfianza. No sé si tenéis información al respecto, pero si es así, os lo agradecería que nos lo comentaseis. Bueno, pues algo, vamos a ver, mucha información no tenemos, pero algo sí, podríamos consultar a algún otro colaborador en estos temas jurídicos, ¿no? Porque también lo está trabajando de forma intensa. El Real Decreto Ley de 31 de diciembre dice que en todas las inversiones que esté previsto realizar en el marco de los fondos europeos se deben establecer nuevos plazos para la respuesta administrativa a las solicitudes de inversión. Entonces eso está recogido. Yo no lo sé lo suficiente porque la lectura que he hecho me ha ido a donde me interesaba más, ¿no? Y me interesaba más conocer lo que era el PERTE. Pero sí que está previsto en el Real Decreto Ley. Con lo cual lo que habría que hacer probablemente es empezar a movilizar esos temas. De hecho, en las manifestaciones de interés, sobre todo en las que tenían cuestiones energéticas, comunidades energéticas, energías renovables, en todas, aparecía ahí la pregunta de que cómo tiene usted el proceso de autorización ambiental para la inversión que está pidiendo. Claro, como íbamos con una inversión que no era individual, sino que era colectiva, pues no respondíamos demasiado a esa pregunta. Pero está claro que está ahí puede haber un cuello de botella y lo que habría que empezar es empezar a movilizarlo, ¿no? Una vez que se empiecen a identificar proyectos, lo que sería importante es que igual que se va a hacer, vamos, por ser concretos, ¿no? Igual que en nuestro caso en algún momento hemos ido al Ministerio de Agricultura a preguntar y hablar,
pues habría que ir al Ministerio de Transición Ecológica a preguntar y hablar, o incluso a las comunidades autónomas. Pero ya diciendo, estos no los proyectos que tenemos, estas son las posibilidades de financiación, y ahora lo que necesitamos es acelerar el proceso de autorizaciones ambientales, etcétera, porque está recogido en el Real Decreto Ley. Por tanto, sí que lo que hay que hacer es empezar a apretar aquellos ámbitos donde tienen la obligación de responder en un número determinado de días. Y han reducido mucho los plazos, pero no me atrevo a decir más. Quizá el otro comentario, lo digo porque la verdad es que me gustaría que algunas de las empresas que hay presentes, que son las que al final van a poner la pasta, pudiesen dar su opinión. Pero sí te traslado que al hablar de fondos europeos y con las empresas, muchos nos lanzan también la cuestión de los que son OP, el hecho de contar ya con un programa operativo que se cofinancia al 50%, y el hecho también de entrar en solicitar fondos europeos para medidas de carácter medioambiental, cuando en realidad se le está exigiendo unos mínimos de acciones medioambientales también en su programa europeo, en su programa operativo. Es decir, esa dicotomía, nosotros siempre aventuramos que quizá los fondos europeos lo que nos permiten es adelantar inversiones que a lo mejor haríamos en 10, en 15 años, acometerlas ahora y en más líneas de las que abren los fondos operativos. Aunque la realidad es que la mayoría de las cosas que se plantean caben dentro de los fondos operativos. ¿Eso qué respuesta le dais? Supongo que eso se ha llegado también. ¿Qué respuesta le dais a quien nos plantea esa duda? Sí, en las reuniones con COESPAL esa duda sale con frecuencia. La primera respuesta es que vosotros, mejor que nadie, sabéis que los fondos operativos tienen un presupuesto limitado, y en muchas ocasiones tenéis que acabar distribuyendo entre lo que va a la propia OP y lo que va a los que integran la OP, ¿no? Y entonces tenéis que hacer ahí vuestras distribuciones. Ahora estamos hablando de posibilidad de acceder a más fondos. Eso es el primer punto. Y el segundo punto es algo importante, que cuando uno lee la convocatoria esta que está pensando sacar el Ministerio de Industria, pues le da alguna pista. Y la pista es la compatibilidad de las ayudas. Entonces, habrá que ver cuál es la intensidad de la ayuda, y habrá que ver un poco cómo se gestionan esas inversiones en el marco de estos proyectos estratégicos. Pero lo que está claro es que allá donde no llegue, o si la intensidad de ayuda que puede dar las inversiones que se hacen en el marco de los programas operativos, esos llegan hasta un determinado nivel, y las ayudas que puedan venir por el Next Generation superan ese nivel, pues a lo mejor habría posibilidades de jugar a complementar esas ayudas hasta el máximo que permitan los fondos del Next Generation. Eso es algo que está ahí. Y luego, para mí, lo más importante es que hay inversiones que no se acometen muchas veces en los programas operativos, precisamente porque es una inversión muy potente y que requiere de un presupuesto añadido y de un presupuesto importante. Y a veces, pues, la necesidad de distribuir los fondos del programa operativo pues hace que no se puedan abordar, y aquí es una opción para abordarlos. No, sobre todo, otra cuestión que nos planteamos es que vienen perfectos para aquellos proyectos de inversión que requieran de la participación, que son de beneficio transversal, que no son particulares de empresas. Algunas de estas plantas que te estoy planteando no están pensadas para darle servicio simplemente a la empresa que lo hace, sino a lo mejor a todo un municipio. Entonces, lo mismo nos pasa con temas de agua y con muchos otros. Si nos metemos en comercialización, y bueno, 5G no lo vas a poner solo para ti, lo tienes que poner para todos. Esa es la otra parte. Lo que pasa es que hay que conciliar los intereses de uno y de otro para que uno no se vea limitados o los paganos de algo que luego puede beneficiar a muchos. Pero bueno, es un tema, lo quería comentar, porque el tema de los fondos operativos sale de forma recurrente con este asunto. Yo creo que la empresa todavía no acaba de distinguir el uso de unos fondos y de otros, o hasta puede llegar. Aunque también hay muchas empresas que están aventurando inversiones potentes y lo que está deseando es que salga una ayuda ya para acudir a ella. Sergio, disculpa, pero inevitablemente me tengo que marchar a 1:30. Estamos pasados de tiempo, nada que disculpar, Fernando. Todo lo contrario, agradecerte la participación y en mi nombre y en el de Cajamar. O sea, que nada que disculpar.
Tenía tomada la palabra Coespal, no sé si quería aportar alguna cosa sobre lo que estaba comentando. Sí, yo simplemente decir dos reflexiones también a modo de experiencia que estamos sufriendo. Nosotros, aquí. Cuando empezamos a trabajar en esto, como bien dice Manuel, el mes de noviembre y diciembre, lo empezamos a trabajar sin las empresas. Las empresas casi no tuvieron conocimiento hasta hace 15 días, donde les presentamos todos los manifiestos de interés y todas las líneas que podrían invertir, ¿no? A las empresas le lleva tiempo pensarlo, reflexionarlo, comunicarlo, estudiarlo dentro de la empresa y por eso yo creo que es importante que cada una de las asociaciones de FEPE vayamos ya trasladando la necesidad o la oportunidad en este caso de poder invertir en estas acciones, como muy bien ha dicho Fernando, que a lo mejor lo haríamos en 10 años, de poder acelerarlas, ¿no? Se trata de eso, es decir, de poder acometer inversiones para ser más competitivos lo antes posible. Es una oportunidad y quizás también un deber del sector hortofrutícola español de hacer un PERTE, un plan estratégico robusto, para que nos tomen en cuenta en ese gran PERTE agroalimentario español y no quedarnos con las migajas, a nuestro juicio, que han dejado para el Ministerio de Agricultura. Por eso yo animo a que cada uno vaya dando los pasos y vuelvo a ofrecer nuestro plan estratégico para que sea plan estratégico de todos, para que vayamos caminando juntos y tener un buen plan estratégico a nivel nacional potente, ¿no? Y lleva tiempo. Nosotros, aunque estamos apretando a las empresas para que nos vayan contestando, pues nos van contestando con cuentagotas, nos van indicando ya cosas, pero bueno, ya tenemos un número de empresas considerable, ya tenemos, creo ya, cerca de 100 millones de euros ya demandados, presupuestados, y yo creo que debemos todos trasladarle eso a nuestras empresas para que vayan pensándolo, porque a mí la impresión que me da es que cuando vengamos del verano, se saque la reglamentación de los PERTE y haya que presentarlo deprisa y corriendo, porque hay que gastar un dinero ya importante en este 2021. Y por eso yo creo que ir dando pasos, ir trabajándolo con nuestras empresas, ir haciendo ese PERTE, que ahora mismo no obliga a nada, ahora mismo es una carta de los Reyes Magos, no obliga a nada. Si ya tendremos tiempo de hacer, como os he dicho antes, los consorcios, ya habrá tiempo de hacer esa empresa de interés económico o lo que fuera, según veamos las bases del Real Decreto que salga para gestionar los PERTES, ¿no? Pero no debemos quedarnos solo en la migaja que el Ministerio nos ha ofrecido, ¿no? Entonces, yo, si queréis, incluso mañana pasamos a FEPE para que pase un poco la línea que hemos puesto, los cuestionarios que hemos hecho, para que lo mandéis a vuestras asociados, pues si se quieren incorporar en ese PERTE, incluso más acciones de las que hemos visto nosotros, ¿no? Por supuesto, como se ha dicho, de forma muy confidencial, de forma muy estanca en cada una de las empresas. Ahora mismo no hace falta entrar en detalle, simplemente decir, oye, la inversión en qué línea y qué cuantía y punto, ¿no? Y bueno, si me he equivocado en algo, que el experto es Manolo, que es el que nos va guiando siempre, pues que me puede corregir, ¿no, Manuel? No. Sergio, me despido, Manuel. Oye, un abrazo a todos. Un placer, Fernando. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, que Luismi, que no, que nada que decir a lo que estás comentando. Lo único quizá que a lo mejor si hubiera que ampliar a más sectores, pues habría que ampliar alguna línea o reconsiderarla o a lo mejor plantearlo de otra manera, ¿no? Pero más o menos el plan de trabajo que tiene Coespal yo creo que es aplicable a prácticamente todo el sector, con ampliación de algunos ámbitos concretos. Pues entiendo que a lo mejor es lo mismo una fruta que una hortaliza, pero a lo mejor las condiciones de producción pueden cambiar, podemos incorporar alguna cosa nueva. Pero vamos, que sí que se podría ampliar. Por lo menos es bueno que lo pases, porque yo creo que la gente se da cuenta un poco de lo que es y a lo mejor le pierde el miedo a esto. En esta fase, esta es la primera fase. Gracias. Perfecto.
Pues yo, si no hay nada más, yo creo que nos hemos pasado 15 minutos de lo horario previsto. Solamente una cosa, si me permitís. Sí, es sí, que claro. consideráis, si es mejor en los PERTE, distintos sectores que podamos entrar o estemos interesados, unirnos a este y hacer distintas como ramas, líneas de este PERTE, o hacer otros independientes, que tendría mucho más fuerza a la hora de presentar a las ayudas. Vamos a ver, mi opinión personal es que al final, la sensación que yo tengo es que el proceso de reconocimiento de PERTE va a ser una negociación, es un proceso entre solicitud y negociación, con lo cual, cuanto más fuerte eres a la hora de sentarte a la mesa y de negociar, más capacidad tienes para que te escuchen. El romper un sector en diferentes, un sector como es el hortofrutícola, en la fruta dulce, en la fruta, en la hortaliza, en los cítricos, yo qué sé, yo creo que eso te rompe capacidad de negociación, ¿no? Ir con todo el sector, un sector que representa a nivel de exportaciones lo que representa el sector hortofrutícola y la competitividad que ahora mismo tiene en los mercados europeos y fuera de los mercados europeos, yo creo que eso es una tarjeta de presentación que realmente hace que te escuchen en cualquier puerta a la que vayas a hablar. Pues perfecto. Si no hay nada más, bueno, yo creo que en mi humilde opinión esta jornada ha cubierto las expectativas. La verdad es que muchísimas gracias a los ponentes y a todos por estar presentes aquí. Prueba de que se ha mantenido el interés es que prácticamente pues hasta hace nada un minuto seguíamos siendo prácticamente 60 los asistentes. En mi nombre y en el de Cajamar, lo dicho, agradeceros a todos vuestra participación. Y José María, te cedo la palabra para que despidas, si quieres, la jornada. Bueno, reiterar el agradecimiento a los ponentes. Creo que ha sido fantástica su presentación. Yo creo que ha sido de máximo interés para todos los participantes y estoy seguro que a partir de ahora vamos a tener trabajo por delante y bueno, pues seguro que vamos a desarrollar por lo menos acciones que permitan mejorar la competitividad del sector. Por nuestra parte, nada más. Reitero mi agradecimiento a Cajamar y a todos los participantes. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.